Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola, Sean- profe. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo han estado? Espero que muy bien. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Hola, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Y, estamos en la hora, vengo un poco corriendo. No es que haya salido por ninguna parte, sino que dentro del universo mío ya está dentro del departamento nomás, ¿ah? Lo que hago sí, a cuando salgo ir a botar la basura, ese es mi rol, ¿ya? No, y tengo bastantes otros roles domésticos. Esto quedó grabado para la posteridad. Entonces, el tema que vamos a ver hoy día es el tema del torque aplicado al equilibrio de un cuerpo rígido. Eso es lo que vamos a estudiar. Em, el, en el sentido clásico de la pedagogía, cuando el profesor dice pasar la materia, es más o menos rápido, ¿ya? No es tan complicado. Uno entiende esto al resolver más los ejercicios, ¿ya? Probablemente muchos de ustedes lo conocen esto, así que les es familiar, pero es una cosa que conviene como emparejar, o sea, que todos la aprendan. En este caso, vamos a ver en equilibrio, ¿ah? Solamente cuerpos rígidos en equilibrio. Sin que acelere, o sea, sin que cambie su estado de rotación, va a estar el reposo derechamente. Así que no va a haber movimiento rotacional, solamente va a haber equilibrio rotacional. Para aprender a calcular torques de una manera más o menos intuitiva y simple, por si acaso no lo saben, ¿ya? Entonces, vamos chequeando. Bueno, el plan es que veamos el concepto de torque, cuál es la idea que está detrás, qué es lo que hace un torque, y cómo se calcula. Y después lo que tenemos que es las condiciones que debe cumplirse para el equilibrio de un cuerpo rígido, ¿ya? Para posteriormente resolver algunos ejemplos de este tema. Entonces, bueno, yo personalmente me gusta para explicar la idea de torque, que al final todo el mundo la tiene porque siempre pregunto esto en la clase. No sé si alguien nunca ha abierto una puerta, ¿ah? Es eh, poético así, ¿ah? ¿Han abierto alguna puerta alguna vez? En este caso no estoy siendo poético, sino que estoy siendo bien concreto y estoy pensando en puertas que tienen eje de rotación, o sea, bisagras. Al parecer, la palabra inch significa bisagra, que sería un eje de rotación. Entonces, yo para abrir la puerta, lo cual ya me estoy contradiciendo inmediatamente, porque si voy a abrir la puerta es que la puerta va a rotar, ¿ya? Em, Necesito aplicar un torque, ¿ya? Entonces, los torques lo que hacen es cambiar el estado de rotación o tender a hacer rotar las cosas, así como las fuerzas tienden a cambiar el estado de movimiento de traslación de los objetos, los torques tienden a cambiar el estado de rotación de un objeto con volumen, ¿ya? En este caso, además, es un cuerpo rígido, que es una aproximación con deformaciones muy pequeñas. Eso es lo que nosotros decimos, ¿no es cierto? Cuando algo es muy pequeño es que lo podemos despreciar. Ah, maldita deformación. Bueno, es irrelevante. En ese caso, entonces hay muchos objetos, por ejemplo, una puerta, con el rango de fuerza que ustedes le aplican para abrirla, la deformación que sufre no es relevante para el estudio de ese fenómeno. Ya está, entonces, ¿qué es lo que hace uno cuando abre una puerta? Aquí está la puerta, está mirada de arriba, por si acaso, ¿ah? Esta es una super figura. Ahí está door en inglés. Entonces, uno aplica una fuerza ahí, donde está mostrada, y de esa forma. De hecho, las manillas de las puertas están lo más lejos posible del eje de rotación. No sé si se habían fijado en eso, ¿ah? Eh, no sé si están mirando en este momento una puerta. Yo aquí estoy viendo una puerta y la manilla de la puerta está
no está al medio ni está cerca, sino que está lejos del eje de rotación. Y además, a nadie se le ocurre empujar la puerta para allá, así en diagonal, sino que le gusta tirarla perpendicular a a la longitud o al ancho de al ancho de la puerta. ¿Por qué razón? Porque sin estudiar física, sino que haciendo ensayo y error, experimentos, uno se da cuenta que esto lo aprenden los niños cuando aprenden a caminar, que empiezan a circular, ¿no es cierto?, por las casas donde hay puerta, entonces llegan a una puerta y si la empujan cerca del eje, a ellos les cuesta más, cachan al tiro que si la empujan más cerca de la manilla es más fácil, ¿ah? Porque ellos hacen como la misma fuerza siempre, tienen una capacidad de hacer, no sé, pues, voy a decir un número cualquiera, ¿ah? 1,3 newton. ¿Ya? Entonces, si acá tienen su 1,3 newton, si lo aplican aquí, les cuesta más que si lo aplican acá. Así que los cabros chicos cachan el tiro y además empujan la puerta, no la tiran para allá. Ahí también cuesta más abrir la puerta. Así que todo el mundo descubre la idea de cómo se calcula un torque desde chico. Esta idea de un niño abriendo puertas, nunca la había dicho en ninguna clase después de como 15 años que enseño esto. O más, no sé cuántos llevo enseñando esto, no quiero ni pensar mejor. Eh, entonces, con esa idea, que yo creo que para ustedes es familiar, es decir, que las puertas se abren así, y ahí cuesta más, y ahí cuesta más, vamos a explicar entonces la idea de torque. Entonces, el torque es una cantidad vectorial, hay veces que se le llama momento de una fuerza, por si alguno ha estudiado esto, no sé si me preguntaron aquí esto, o no, fue en otro curso, fue el día. Entonces, una fuerza que se aplica en un cuerpo rígido va a generar un torque. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los ingredientes que necesito? Bueno, necesito la fuerza y el cuerpo rígido. En este caso, yo voy a usar la puerta. Entonces, ahí está la misma puerta, mira de arriba, aíslo la puerta, y necesito un eje de rotación, que está acá. Lo digo ahí, pero lo recalco. Y un punto de aplicación. Entonces, P, aquí es el punto de aplicación de la fuerza. Es decir, al cuerpo rígido le pasan cosas distintas dependiendo de dónde se aplique la fuerza. O sea, hasta el momento nosotros, como habíamos trabajado solamente con el movimiento de traslación, nos da lo mismo dónde se aplicaba la fuerza, porque en realidad la teoría que estábamos tratando es válida para una partícula, ¿ya? Para una masa puntual. Ocurre que cuando uno traslada un objeto con volumen, así, que se mueve todo junto, uno analiza el movimiento de una partícula que es equivalente a ese, a ese, a ese, a ese. Entonces da lo mismo, todas se mueven igual, ¿ya? Pero es una partícula lo que está haciendo. Aquí vamos a hacer que se abra la puerta y vamos a hacer rodar este cuerpo rígido y por lo tanto importa dónde yo aplique la fuerza. Pues distinto, cuando yo digo cuesta más, significa que es distinto aplicarla aquí que ahí o el ángulo que forma. Entonces, para ver ese ángulo, por ejemplo, yo elijo ese que está marcado, ese ángulo teta, y necesito la distancia que hay entre el eje de rotación y el punto de aplicación. Esa distancia va a ser importante. Entonces, yo voy a mostrarles una manera de calcular torque lo más sencilla posible, sin mucha parafernalia matemática. Es algo que ustedes hagan una carta y me lo pidan, yo no tengo problema, pero no voy a pasar el producto cruz. Podría yo enseñarles producto cruz de vectores y decirle que eso es el torque. Pero es muy técnico. Prefiero ir a la idea física primero y si tienen ganas, vemos la parte técnica. Aquí se puede hacer, digamos, pero no es el espíritu del primer semestre. Entonces, tenemos que elegir, lo que vamos a hacer entonces es calcular la componente de ese vector torque. El vector torque, como es un producto cruz, es un vector que sale del plano donde está el cuerpo rígido y la fuerza. Entonces, saldría de la página para usted.
nosotros vamos a calcular la componente de ese vector, así que sí va a tener un signo. Por lo tanto, vamos a definir que si la fuerza tiende a hacer rotar el cuerpo rígido en el sentido antihorario, así se llama ese. ¿Por qué se llama así? Porque el reloj gira para este lado, como está aquí. Este es el sentido horario. A mí me gusta decirlo en inglés porque lo encuentro entretenida la palabra. En inglés el sentido horario se dice clockwise, ¿ya? O sea, a favor del reloj. Y el antihorario se llama counterclockwise. Entonces, counterclockwise es positivo y clockwise es negativo. Por lo tanto, para esta figura que estoy mostrando, esta fuerza con respecto a este eje, ustedes imaginan que ahí están las bisagras de la puerta, esta fuerza tiende a hacer girar hacia allá, ¿no es cierto? Por lo tanto, el signo de ese torque va a ser positivo. Y uno le pone ahí una flechita indicando el sentido de rotación y el signo. Así que lo primero que uno tiene que definir es el signo. Después, otro ingrediente que es importante, perdón, es la distancia que hay entre el punto de aplicación y el eje de rotación, que es esta distancia que está aquí. En este caso sería el ancho de la puerta. Voy a respetar un poco el punto de aplicación y no lo voy a rayar arriba, sino que lo voy a correr un poquito más para acá. Ahí. Eso es L, ¿ya? Ese es L que está aquí. Entonces, tenemos la distancia que hay entre el eje de rotación y el punto de aplicación, tenemos el signo del torque y ahora vamos a calcular la magnitud del torque. Entonces, una posibilidad de calcular la magnitud del torque es multiplicar el signo por la componente de F perpendicular, en realidad es la magnitud de la componente de F, el módulo de la componente de F, a OP, a L por OP. Entonces, esto que está aquí, para la figura, es esto que está acá. El signo está ahí, porque esto es positivo. Y OP, vamos a hacer con verde, ahí es esto que está aquí. ¿Ya? Entonces, el signo, y después pongo puras cosas positivas. Y esa componente que es perpendicular a la línea que une O con P, que esta línea está aquí, ¿no es cierto? Si quieres la hago en negro. Me va a quedar mal, por eso no la quiero hacer. Y ahí está la línea. Entonces, la componente perpendicular sería esta que está aquí. Ese cateto vale F seno de teta. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que va aquí? Tal vez lo debería hacer con rojo porque lo tengo señalado en rojo abajo. Esa es la componente perpendicular de F, porque ahí es ángulo recto, a la distancia OP. Entonces, eso yo les puedo hacer el mismo mono, perdón, la misma figura para un cuerpo rígido cualquiera. Por ejemplo, igual yo dibujo los cuerpos rígidos medio alargados para que me resulte. Ustedes tienen un objeto cualquiera, ¿ya? Ahí.
Entonces yo voy a pensar un eje de rotación acá y voy a aplicarle una fuerza aquí. Ese es el punto P. Entonces aquí está la distancia L. Entonces, ¿qué tengo que calcular? La componente que es perpendicular aquí. Ahí. Ese cateto, si el ángulo θ es este, es F seno de θ. Si ustedes les dan por alguna razón misteriosa este ángulo, que lo vamos a hacer en los ejercicios, es lo mismo que F coseno de alfa. ¿Ya? Porque θ más alfa va a 90 grados. Entonces, el signo de esto tiende a rotar para allá, así que es positivo. Por lo tanto, el torque es el signo, que sería más. Cuando es positivo, yo no lo anoto. La componente de la fuerza por la distancia entre el punto de aplicación y el eje de rotación. ¿Ya? Esto que está aquí es el eje de rotación. Y esto que está acá es el punto de aplicación. Listo. Entonces ahí tenemos la primera manera de calcular torques. Existe una manera alternativa que es incluir lo que se llama el brazo de la fuerza. Entonces, lo que hacemos es que yo tengo mi fuerza, que la voy a dibujar de color verde. Ahí está F. Entonces existe una línea, se llama la línea de acción, que es la recta donde está ese vector. Aquí está el eje de rotación, ¿no es cierto? Y tengo el punto de aplicación. Ahí. Vamos a destacar. Entonces, el brazo de la fuerza es la distancia que hay entre el eje de rotación y la línea de acción. ¿Ya? Es la distancia de un punto a una recta, y cuando uno calcula la distancia de un punto a una recta, tiene que quedar la línea perpendicular, así que el brazo de la fuerza es esta línea que está acá. ¿Por qué? Porque cae perpendicular ahí. Ese es el brazo de la fuerza. Entonces, ustedes se fijan que tenemos un triángulo rectángulo aquí, OQP. ¿Ah? OQP, es como una palabra, ocupé. ¿Qué ocupaste? Ocupé. Ya, entonces, ocupé. A ver, lo voy a hacer con otra. No me gustó con ese, voy a hacer con negro. OQP es un triángulo rectángulo. Y entonces, la hipotenusa vale L. El ángulo θ que está ahí, obviamente está ahí. Entonces, este cateto del cateto opuesto es L seno de θ. Así que esto corresponde al brazo de la fuerza. Entonces, ¿cómo se calcula un torque? Para calcular un torque, tomamos el signo. El signo corresponde si es horario o antihorario. Entonces, en este caso es horario, perdón, antihorario, así que es positivo. Después tomamos la magnitud de F.
que sería ese que está ahí. ¿Ya? El largo del vector F. Y eso lo multiplicamos por el brazo de la fuerza, que es esta distancia que está aquí. Y corresponde a esta distancia. Es la distancia entre el eje de rotación y el Q, que sería la distancia que hay aquí. Esto. Ahí está, L seno de teta. Y listo. Y ahí está el torque. Se fijan que da, obviamente, que da el mismo resultado que con el punto de vista de la componente perpendicular, que es este que está acá. Entonces, una posibilidad es tomar la componente perpendicular de la fuerza y eso hace rotar. Y la otra posibilidad es calcular el brazo de la fuerza, que es la distancia entre el eje de rotación y la línea de acción. Así que hay configuraciones de fuerza que es más fácil ver el torque con el brazo y otra que es más fácil verlo con la componente perpendicular. Así que ustedes pueden elegir la que quieran. El signo es común a ambos métodos. ¿Cómo se determina? Esto que haya un signo es para definir para qué lado tiende a ser la fuerza el cambio de estado de rotación. Entonces, el torque neto es la suma de todos los torques que hay sobre el cuerpo, cada uno con su signo. Esto me quedó un poco exagerado, pero no se suman nomás, sino que hay que considerar el signo porque estoy sumando componentes de vector en el fondo. Es decir, la situación es la siguiente. Tengo un cuerpo rígido. Sobre ese cuerpo rígido actúan fuerzas, distintas cosas. Qué sé yo, una fuerza F1, una fuerza F2, una fuerza F3, qué sé yo, para donde quieran, para allá. Entonces voy a poner aquí, para ser bien preciso, si actúan 3 fuerzas, por ejemplo. Entonces, para calcular el torque de la fuerza, yo necesito definir un eje de rotación, que puede estar afuera del cuerpo, normalmente está en algún punto sobre el cuerpo. Borré el cuerpo. Ahí lo vamos a poner borrador pequeño por si acaso. Y este es el O. Entonces, interesa la distancia entre el eje de rotación y los puntos de aplicación. Entonces, ¿dónde están los puntos de aplicación que hacíamos en verde? Ahí hay un punto de aplicación, ahí hay otro punto de aplicación, ahí hay otro punto de aplicación. Y las distancias desde el eje a los puntos de aplicación son esa y esa. Entonces, esta sería como L3, L1, L2. Entonces, por ejemplo, esta hace un torque positivo, esta hace un torque positivo y esta hace un torque negativo. Ustedes para ver ese signo se imaginan que está este cuerpo morado que es el cuerpo rígido, si lo imaginan que está clavado ahí en O y que lo están tirando solamente o lo están ejerciendo solamente la fuerza que están analizando el signo. Entonces imagínense que no está ni F1 ni F2 y me concentro en F3. Si actúa F3, ahí va a hacerlo rotar para allá, para ese lado, ¿no es cierto? En cambio F2 lo hace rotar para el otro. Y voy calculando entonces el torque de F1. Para cada fuerza voy calculando su correspondiente torque, como si estuviera sola. Lo voy a poner entre comillas eso porque es como medio cotidiano. Como si fuera la única fuerza ejercida. Entonces yo
calculo, agarro F1 y le calculo su torque, genero un T1, un tau 1, es la letra tau griega, la que vamos a usar para F2, entonces se me cayó el palito la F. Perdón. Para F2 encuentro un tau 2, para F3 encuentro un tau 3, y entonces el torque neto es igual a tau 1, tau 2, tau 3. Y cada uno va a tener un signo. Eso es lo que yo quiero decir cuando escribo esto que está acá. Ahí con la figura se ve mejor. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que es el equilibrio? Ahí ustedes pueden ver de que hay un error de tipeo, me acabo de dar cuenta, falta una I ahí. Yo necesito que haya equilibrio de traslación, entonces esta es la condición 1, que la fuerza neta sea 0, y la condición nueva es que el torque neto sea 0. Entonces esto es respecto a cualquier eje. Porque si está en equilibrio, independiente del eje que yo elija, el objeto no tiene que rotar. Así que yo puedo elegir cualquier eje y de hecho puedo elegir si quiero 5 ejes y con respecto a 5 ejes yo le calculo esa cuestión. Ya, lo importante es que cuando yo calcule el torque de la fuerza F1 con respecto a este eje, no lo sume con el torque de F2 con respecto a otro eje. ¿Ya? Entonces, cuando calculo el torque neto, es con respecto a O. ¿Ya? No pueden hacer trampa y calcular el torque con respecto a un eje y después otro torque con respecto a otro eje. No, ahí queda la escoba, no se cumple esto. Listo, pasamos la materia. Profesor, consulta. En la Dígame. página anterior salía que la fuerza número 2 era negativa. Entonces Sí. sería tau menos tau 2, ¿cierto? No, aquí voy a escribir lo mismo, no se preocupe. Yo dije que el torque neto es igual a el tau 1 más tau 2 más tau 3. Entonces tau es un número. Entonces tau 1 es positivo, ¿cómo era? Tau 2 es negativo Es menor que 0. y tau 3 es Es mayor que 0. positivo. Entonces, si tú quieres ver el menos del tau 2, tienes que escribirlo con su módulo. Tau 2 es igual a menos su módulo. Este es tau 1 igual a su módulo. Este es tau 3 igual a su módulo. Así que Ya, el y torque neto. ahí lo sumo entonces. Claro, aquí me estoy poniendo así como medio como Sería sofisticado. El tau 1, aquí me tau equivoqué, 1, estoy escribiendo el con el de módulo 0. de tau De, 1. de tau 1. Entonces da lo mismo, escribo tau 1. Para ver el menos que tú quieres ver, tienes que escribirlo así. Y este lo dejo igual si es positivo. Ya. ¿Ya? Entonces, tú cuando, en lo concreto, vamos a hacer ejemplo porque hay que hacerlo con ejemplo. En lo concreto, cuando tú calculas el tau 2, te va a salir menos 8 o te va a salir, aquí en la formulita, ¿no es cierto? Nosotros ponemos el signo aquí. Sí. Entonces, ahí va a quedar explícito el menos, ¿ya? Porque aquí después vienen puros módulos. La magnitud de F, el brazo de la fuerza son cantidades positivas. ¿Ya? Aquí, esta es, en el otro caso, ¿dónde está el otro caso? Aquí. Esta es en la magnitud, el módulo. ¿Ya? Y esto también, esto es positivo, ¿ya? Una distancia. Así que esto es positivo. Y aquí va el signo. Entonces vamos a aislar el signo al tiro, viendo para dónde va. ¿Ya? Entonces, en este Ya. caso, yo los pongo así, pero cuando lo calculo,
tiene su signo, va a quedar tau 2 menos, qué sé yo, F2 por L seno de A. Y ahí va a aparecer tu menos. Ya. Me ¿Qué haces, imagino profesor? que creo que por ahí va tu duda, me da la impresión. ¿Ya? Eso. Sí, veamos al tiro ejemplo. Si todavía tenemos tiempo de clase, acuérdense que la clase dura hasta las 10 para las 8. Yo, cuando me hacen preguntas, se escucha un poco, muy poco, para que no se sientan intimidados, el ambiente de la casa. Entonces, suenan algunos platos y algunas cosas, y probablemente están comiendo al lado de ustedes, y están muertos de hambre ya. Entonces, por eso hay que aguantar hasta 10 para las 8. Ya está. Entonces, eso es lo que vamos a escribir, ¿ah? Vamos a escribir el equilibrio de traslación. Esto normalmente tiene dos componentes, en el eje X y en el eje Y, por decirlo algo, o también puede ser en el eje vertical, horizontal. En general hay dos condiciones de equilibrio de traslación y una de rotación. Entonces, veamos este caso. Por ejemplo, calculemos el torque neto aquí, ¿ya? Aquí, esta figura yo la saqué de un libro, está en inglés, como ustedes pueden ver. Para que no les desee, eso un bar es una barra, ahí, esa barra. Eh, Ahora, se pueden imaginar que es la barra de un bar, ¿ya? Se pueden imaginar, no sé, vasos ahí, y personas aquí atendiendo, no sé. Se pueden imaginar eso, o se pueden imaginar simplemente un palo que tiene dos fuerzas que están actuando. Aquí lo que nos están diciendo es que el eje de rotación está acá. Y la figura tiene un error porque estos vectores son diferentes. Yo no le puedo llamar F y F flecha a esto acá porque tienen orientaciones diferentes. Así que este es F1 y este es F2. Vamos a corregir. Y la idea es que F1, no sé por qué lo estoy tan lejos, lo vamos a acercar, que es la misma magnitud de F2. Ese es el espíritu del ejercicio. Le vamos a llamar F. ¿Ya? Entonces, queremos calcular el torque neto sobre este cuerpo rígido. Entonces, siempre hay que tener claro aquí cuál es el cuerpo rígido que ustedes están considerando. En este caso es esto. ¿Ya? Yo he ocupado este mono toda la clase, ¿no? Desde la puerta hasta un palo, cualquier cuestión, una viga, un pedazo de puente. Este sirve para muchas cosas, ya la barrita. Así que la vamos a estar ocupando todo el rato, ¿ya? Ese es el cuerpo rígido. Entonces, sobre ese cuerpo rígido, y me obligan a usar ese eje de rotación, me piden calcular el torque neto con respecto a este eje de rotación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El torque neto, como acabamos de discutir, no alcancé a ver el nombre de la persona que me estaba preguntando. No sé si me lo puede decir, salvo que se haya ido. Ya. Entonces, el torque neto es el torque que hace la fuerza 1 más el torque que hace la fuerza 2, cada uno con su signo. La fuerza 1, ¿hacia qué lado tiende a ser rotar con respecto a este O? Entonces ustedes se imaginan esto clavado ahí en O y solamente actuando esto. Bueno, esto tiende a ser rotar para allá. Entonces cuando rota para allá, eso es horario. Los palitos del reloj van para ese lado. Y, o counterclockwise. No, perdón, clockwise. Ya mejor no digo más la cuestión en inglés. Y este de acá es positivo. Entonces ya tenemos los signos de ambos. Entonces voy a calcular el torque 1. Entonces, ¿cómo se hace para calcular el torque 1? Entonces, lo que yo hago es que me olvido que está el torque, está F2, solamente considero la fuerza 1. Entonces, ahí está el cuerpo rígido. El eje de rotación está al medio, ¿ah? Por si acaso, esta distancia aquí le vamos a llamar L medio. Y esta distancia que está aquí le vamos a llamar L medio. Es decir, es una barrita de largo L.
sé por qué la hice con rojo, la voy a repasar por ahora. Ya, eso no está claro en el enunciado, pero se lo estoy agregando como hipótesis. ¿Ya? Entonces supongamos que está pivotado al medio y tiene esas fuerzas actuando. Y ahora entonces me voy a analizar el torque que hace la fuerza 1, porque le puse 1 a esa a la izquierda, y me queda que va así. Forma un ángulo phi ahí. Entonces voy a tratar de hacerlo con los dos métodos, para ilustrar. Yo creo que me alcanza el tiempo. Entonces esta distancia es L medio. ¿Por qué me interesa esa distancia? Porque me interesa la distancia que hay entre el punto de aplicación y el eje de rotación. Ya está, tengo todos mis ingredientes. Entonces, ya determiné el signo, lo vamos a repetir. Eso es negativo. Así que el torque 1 le ponemos un signo menos. Y voy a usar primero el método de la componente perpendicular, que sería esa parte de ahí. Entonces sería F. Acuérdense que la magnitud es, necesito la magnitud del F1, que llame F. Entonces aquí va F, seno de phi. Ese es el módulo de la componente perpendicular a la distancia OP. Se fijan que ahí es perpendicular. Entonces, eso que está ahí es F seno de phi. Y eso lo multiplico por la distancia entre el punto de aplicación y el eje de rotación, que vale L medio. Ya está, ahí está el torque 1. ¿Qué otra manera tengo de hacerlo? Con el brazo. A ver si me resulta con el brazo. Entonces, para hacerlo con el brazo, voy a hacer otra cuestión. Total, es gratis. Si voy muy rápido, a ver, les dejo un poco más de tiempo. Ustedes me avisan si voy muy rápido. Yo me devuelvo, no tengo ningún problema. ¿Ah? Entonces, no sé cuánto espacio voy a ocupar. Entonces voy a dibujar el cuerpo rígido aquí al medio. Y la fuerza está así. El eje de rotación está aquí. Entonces, ¿cómo era el asunto del brazo? Voy a volver un poquito. Necesito la línea de acción, la línea donde está, donde vive este vector fuerza. ¿Ya? La idea de la línea de acción es que yo puedo dibujar esta fuerza en cualquier punto de la línea de acción y hace el mismo torque con respecto a ese eje. Entonces, tengo que dibujar una línea que pase por F. Entonces voy a dibujar una línea verde. ¿Ya? El ángulo phi está ahí. Entonces, esta cuestión se llama la línea de acción. Y tengo que calcular la distancia que hay entre el eje de rotación, que es este que está acá, y la línea de acción. Es decir, tengo que calcular esta distancia. Esa distancia llega perpendicular ahí. Eso se llama el brazo. En este caso de F1. Entonces, ustedes pueden ver que eso que está ahí es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Es L medio. Por lo tanto, el brazo de F1, ¿cuánto vale? Es igual a la hipotenusa por el seno. L2, L, L2 dividido así, L medio por el seno. ¿Estamos de acuerdo? por el seno de 90. No, de phi.
Ah, claro, me equivoqué. Sí, Sí, ahí está el ángulo 90. ya. Súper. Entonces tengo el brazo. Y la magnitud del F1, vamos a hacer en celeste, ya que la hice celeste. Es igual a F, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me dice? Ah, y obviamente que el signo se define previamente, uno hace así, eso es menos. Entonces, este es el torque 1. ¿Qué puse antes yo? No me digan que puse el torque 2. No, nada que ver. Aquí. Torque 1, no está bien. Entonces, perdón, ahí lo hice con la componente, ahora aquí. El torque 1 es el signo, menos. En la magnitud de la fuerza, F, por el brazo. Que también es una cantidad positiva. Así que el torque 1 es igual a menos F L medio seno de phi. Ustedes pueden ver de que eso que está ahí, obviamente que es lo mismo que eso que está aquí. Porque el mismo torque, son dos métodos distintos para calcular lo mismo, ¿ya? Así que si le acomoda más usar ese, usan ese. Si le acomoda más ese, usan ese. Tal vez pueden usar los dos y chequear su resultado. Ya está. Entonces ahora nos falta calcular el torque de la fuerza 2. Entonces para eso, aquí debería haber puesto el torque 1. Bueno, no lo hice. Ahora hago un monito con solamente la fuerza 2. ¿Ya? Esto no tienen para qué hacerlo, ya uno lo hace para explicar la primera vez, pero después uno se lo hace en la mente nomás, ¿ya? Y escribe directo los torques de cada fuerza. Entonces, el eje de rotación tiene que ser común. Entonces, el mismo eje, donde estas distancias son L medio. Y mi fuerza 2 está aquí. Esto no se ve no es obvio en la figura, pero me faltó explicar que es perpendicular ahí. Así que esto es perpendicular. Por lo tanto, estamos directamente con la situación de ese estilo, ¿ah? De la componente perpendicular. Entonces no conviene hacer el brazo aquí. Bueno, el brazo, bueno, se puede hacer de las dos formas. Miren. Ahí está la línea de acción. Entonces, el signo positivo. Entonces, con la componente perpendicular. Aquí, obviamente que necesito los módulos aquí. El módulo de F2 es lo que yo llamé F. Por lo tanto, método 1, el torque 2 es igual a el signo más, no lo voy a anotar, la componente de la fuerza que es perpendicular a la distancia que hay entre el eje de rotación y el punto de aplicación, o a la línea que hay entre el eje de rotación y el punto de aplicación. La componente perpendicular es toda la fuerza. Así que es más, que no lo noto, F2 en módulo, que vale F, por la distancia OP, por la distancia entre el eje de rotación y el punto de aplicación. Eso que está ahí un 2, ¿ah? Lo vamos a hacer como corresponde y no en egipcio. Ahí, ya, un 2. Con el método 2, el signo, que es más, no lo anoto, necesito el magnitud de la fuerza, que es F, por la distancia que hay entre el eje de rotación y la línea de acción. Esta es la línea de acción. Es decir, por el brazo. Entonces, por el brazo de F2. Y el brazo de F2 es la distancia que hay entre el eje de rotación y la línea de acción, que vale L medio. Esa es la distancia y pum, cae perpendicular. Así que eso da, perdón, L medio. Da lo mismo, mismo resultado.
pero en la mente uno hace un cálculo diferente, no sé si se dan cuenta, ¿ya? Yo toda mi vida he tendido a hacer más con el método 1, pero a los ingenieros normalmente les gusta mucho el brazo, ¿ya? Hay problemas que salen súper fácil con el brazo, así que no hay que despreciar eso, como yo lo hice muchos años, y me complicaba entero para calcular la componente perpendicular, pero eso me sirvió para aprender mucho ¿cómo se llama? A descomponer vectores. Ya está, entonces tenemos el torque de cada uno. Entonces, fijan yo tengo un objeto, actúa más de una fuerza, se calcula el torque independiente de cada uno, como si actuara solamente esa fuerza, lo hicimos, ahí está para la fuerza 1, ahí está con el método, perdón, método 1, de la componente perpendicular, esto es lo que llamamos con el método 1. Después lo hicimos con el brazo, con el método 2, y nos da el mismo resultado. Repetimos para la otra fuerza, con el método 1, con el método 2, y ahora llegamos a la culminación de nuestro ejercicio, que es calcular el torque neto. Entonces, el torque neto es igual a torque 1 más torque 2. Cada uno con su signo. Y ahí reemplazo, sin pensar. Entonces, es menos f seno de phi L medio, o les gusta más f L medio seno de phi. A mí me gusta más S. Entonces voy a poner aquí menos f L medios seno de phi. Y el otro es f L medios nomás. Ahí está. Ahí está el torque neto. Entonces, obviamente que lo podemos arreglar un poquito. Se puede factorizar. Y les queda que el torque neto va a ser igual a f L medios por 1 menos seno de phi. Entonces, ¿para qué lado va a rotar esto? El torque neto no es cero. ¿Se fijan? Esto es distinto de cero. Si phi es distinto de 90 grados. Solo se anula si phi igual 90 grados. Es decir, si yo pongo obviamente el F1 para allá, como tiene el mismo largo de F2, ahí sí que no rota porque están haciendo el mismo torque. Pero como este está en ángulo, hace menos torque que esta. Y esta cosa es, en general, es así. Ese es nuestro resultado. Entonces, tenemos la barrita, tiene su eje de rotación. Ya nos vamos a ir al recreo, tranquilidad. Y tengo una fuerza que actúa, voy a poner las magnitudes de la fuerza y otra así. Entonces, claramente, como estas distancias son aquí iguales, este es el principio de las palancas también, no sé si las conocen las palancas, ¿ya? Le va a ganar esta, puede ser positiva y esta es negativa. Entonces, hace más torque la positiva y ustedes pueden ver de que esto es, en general, mayor o igual a 0. Porque el seno varía entre entre menos 1 y 1 en general, pero nosotros vamos a trabajar siempre con ángulos agudos, así que varía entre 0 y 1. Valdría 0 cuando phi es 0, entonces si phi es 0 significa que el F va a ir paralelo a la barra, así que no hace torque, muere ese término. Y valdría 1 cuando vale 90 grados, o sea, cuando se está para allá, y cancela esta, así que no rota, ahí se anula el torque neto. Entonces el caso igual a 0 con phi igual 90 grados. Muy bien. ¿Preguntas?
alcanzaron a copiar, me devuelvo, o lo ven después. Les dejo para los que están solos, esa onda, así que triste. Los que no tienen a nadie, que nadie lo acompañe, los dejo con ese problema por si lo quieren hacer mientras descansamos, mientras le voy a hacer la comida a los niños que tienen que comer ahora. Entonces me voy a poner en pausa como siempre y silenciar y vuelvo a las... ¿A qué horas tengo que volver? A las 20:10. Y les dejo ese ejercicio si lo quieren ir viendo, que es el que voy a hacer a la vuelta. Ahí sí. Estamos de vuelta, vamos a continuar nuestra clase de física de los miércoles. Entonces, vamos a hacer ahora este ejemplo. Ahora nos vamos ya a los problemas de equilibrio propiamente tal. Tenemos un sistema bien concreto. Tenemos una mujer de un peso de 530 newton que está en el extremo derecho de un trampolín de una longitud de 3,9 metros. Entonces, lo voy a llamar a eso L mayúscula. Y de peso despreciable, ¿ya? Es decir, es un peso pequeño. El trampolín se atornilla abajo, se atornilla aquí, eso es abajo. Perdón, se me perdió la línea. En el extremo izquierdo, ¿ya? Entonces, ustedes imagínense ese tornillo como estuviera en el extremo y se apoya a 1,4 metros en un fulcro, que es esta cosa, este triángulo. Entonces, el fulcro es un apoyo simple, que es eso que está ahí, y que hace una fuerza perpendicular nomás, ¿ya? La distancia que hay entonces entre este punto y el apoyo es un L chico, que vale 1,4. Así que nos piden encontrar las fuerzas que ejercen el perno y el punto de apoyo sobre el trampolín. Muy bien. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es identificar cuál es el cuerpo rígido con el que va a ser el cual está en equilibrio. Entonces, para mí es el trampolín, que está ahí. ¿Ya? Obviamente que ustedes me van a criticar probablemente, y yo me critico a mí mismo, que los trampolines no son muy rígidos, ¿ya? Porque normalmente esta cuestión se va a pandear así, va a ser así, ¿no es cierto? Y la gente hace time, suena así, ¿no es cierto? Ya, pero estamos en el caso que esa distancia es muy pequeña, así que es más o menos rígido, y además la niña no tiene una masa como de 55 kilos, así que no se mueve mucho. Ahora, claro, los trampolines se curvan cuando la persona salta sobre ellos. Si se para, probablemente lo que baja aquí es muy pequeño, ¿ya? Pero da lo mismo, vamos a suponer que se mantiene horizontal. Entonces, ese va a ser el cuerpo rígido, o aproximadamente rígido. Oh, y tenemos de nuevo el mismo sistema de la puerta, de la barra, qué sé yo. Entonces, la mujer le aplica una fuerza, supongamos que ella aplica una fuerza mg, así. Entonces, mg es igual a 530, así, 530 newton. Después, el apoyo hace una fuerza hacia arriba, ¿no es cierto? Cuando se apoya esto aquí, la fuerza hacia arriba. Así que eso la vamos a llamar, no sé, F1.
Y le pongo F2. Le voy a poner F2, ¿ya? Porque la otra está a la izquierda nomás. Y el perno hace una fuerza hacia abajo, porque si no el trampolín se cae con esta cuestión hacia arriba, ¿no es cierto? Así que obviamente el perno está sujetando hacia abajo, así. Entonces esta distancia que está aquí es L chica. Y esta distancia que está aquí es L grande. Entonces queremos F1 y F2. Ya está. Entonces, vamos a partir con el equilibrio de fuerzas. Así que para escribir las componentes de la fuerza igual a cero, porque aquí la aceleración es cero, entonces vamos a hacer la segunda ley de Newton, F igual a m por A, pero A vale cero, así que fuerza neta igual cero. Entonces significa fuerza neta como vector igual cero. Tenemos que elegir un sistema de coordenadas. Entonces yo voy a elegir un sistema de coordenadas vertical y horizontal. En este caso las fuerzas tienen componentes verticales solamente. Eh, Así que es algo, solamente la vamos a escribir en el eje vertical. Entonces en el eje vertical sería F2 es positiva, F1 es negativa y MG es negativa. Eso da 0. No hay componente en el eje horizontal, así que no la escribo. Y ahora queremos hacer el equilibrio de torque, es decir, ¿qué significa eso? Que el torque neto es igual a 0. Entonces aquí tenemos que elegir un eje de rotación. La elección del eje de rotación es totalmente a gusto de ustedes. Y normalmente lo que yo recomiendo es elegir el eje de rotación en un punto donde hay una fuerza que no conozco, porque así se ahorran una incógnita de su sistema de ecuaciones. Entonces yo lo voy a elegir aquí. Ahí está entonces el eje de rotación. Entonces, con respecto a ese eje de rotación, la fuerza del peso de la línea hace un torque negativo y el fulcro hace un torque positivo. El torque de la anilla, aquí como está todo perpendicular, fíjense, está perpendicular ahí, solamente multiplico la magnitud de la fuerza por la distancia entre el eje de rotación y su punto de aplicación, y sería entonces el torque que hace esta fuerza es F2. Voy a hacer, perdón que me preocupe tanto los colores, ya. F2 por L chico, ¿ya? La componente perpendicular por la distancia, la componente perpendicular es todo, menos el torque que hace esta, o más el torque que hace esta, que es negativo, entonces les queda menos mg por L mayúscula. Si no me equivoco. Estoy mirando. Eso da 0. Entonces ahora miro si estoy haciendo bien las cosas. Hay veces que se me olvidan las distancias. Los torques tienen distancia, las fuerzas no. Entonces a uno se le olvidan los torques. Entonces el torque que hace F2 es positivo, es F2 por L chico. Y el torque que hace MG es negativo y es MG por L. Me parece que está correcto. Y entonces, por lo menos
Si ustedes ven, ahí están las fuerzas. Esto es lo que yo llamé MG. Y le chunté a F2 y F1. F2 y F1, justo. Y justo también le chunté al eje, ¿ya? Lo que proponía el libro. Entonces, normalmente yo pregunto al público cuál eje elijo. Hay veces que se elige este también. Y ustedes pueden probar si eligen este. Siempre conviene ponerlo arriba de una de las fuerzas porque así se ahorran de calcular un torque. Si yo estoy a distancia cero del eje, el F1 este no hace torque, ¿ya? Con respecto a ese origen, a ese eje, perdón. Pero si yo pongo acá, ahora sí hace torque, ¿ya? Entonces voy a pasarme ahí y inserto. Entonces ahora tengo dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces, de la ecuación 2, ¿cuál es la ecuación 2? Es F2L, L chico, menos MG, L grande, es igual a 0. ¿Está bien? Sí. Entonces de aquí puedo sacar F2. Acuérdense lo que quiero yo, ¿eh? No lo anoté, entonces aquí, ahí está, no si lo anoté. Queremos F1 y F2. Entonces despejo F2. Me queda MGL mayúscula dividido por L. Entonces eso es 530 por 3,9 dividido por 1,4, si no me equivoco. Sí. No tengo mi teléfono. ¿Dónde está mi teléfono? Aquí lo tengo, perdón. Me olvidó el teléfono. Vamos a enchufar porque está medio descargado. Profesor, da Dígame. 1476,4, Gracias. 28, 5, 1473, 76, 76, 4, 4, 28, pongámosle 4,3. Ya, ya 4, 3. ya. ¿Eso qué es lo que es? Newton. Una fuerza. Ya, ahí está la fuerza F2 y de la ecuación 1. Yo puedo deducir, ¿cuál tengo que deducir de la ecuación 1? La voy a anotar, es F2 menos F1 menos FG. Chequeo, sí. Eso da 0 y por lo tanto F1 es igual a F2 menos FG, ¿cierto? Así que es 1476,43 menos 530. Y eso da 946,43, si no me equivoco. Súper. No se escuchó mucho, pero pareciera que sí, que da. Entonces aquí tengo F2 y ahí está. Aquí está F1. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, ahora me voy con el mono para acá, para el final. Tenemos ahí, ¿por qué están estos largos? Porque esta fuerza, el módulo de esto, es igual a 1476,43 newton. El módulo de esta es 946,43.
Y aquí tenemos 530. Pongámosle mg. ¿No es cierto? Entonces, si ustedes se fijan, hay un punto de apoyo aquí, que es el que se lleva el máximo fuerza, ahí, hacia arriba, porque tiene que compensar la suma de esta más esta, ¿no es cierto? Y la gracia es que con poca fuerza aquí, o con una cantidad menor, 530 newton, yo genero una fuerza grande aquí, que son 946, es casi el doble. Entonces, el perno que está aquí tiene que aguantar 946 newton, que es mucho más que el peso de la niña. ¿Ya? Entonces, si el perno es medio debilucho, no va a aguantar y se va a salir. Ahora, este es el mismo principio del martillo o de la cuestión para destapar las botellas, ¿no es cierto? Uno apoya el saca tapa de las botellas de cerveza, por ejemplo, y tiene un mango largo para allá. Entonces uno hace una fuerza chica y ¡pup! Saca la tapa de la botella. Es una palanca, en el fondo. ¿Se fija usted? La niña está haciendo palanca sobre el perno, en el fondo, y ella hace 530 newton y puede ejercer aquí una fuerza de 900 newton. ¿Ya? Entonces, eso lo descubrió Arquímedes el año del cohete. El año del cohete, eso es poco académico, ese lenguaje antiguo, de la antigua Grecia, ¿ya? No me acuerdo, pero antes de Cristo, 400 años, una cuestión así, que ustedes ponen un punto de apoyo, ¿no es cierto? Y si la cuestión es así, pueden levantar un gran peso con una fuerza chiquitita aquí. Entonces, con F chico, voy a poner pequeña para que no suene como cubano. Con F pequeña puedo levantar un gran peso. Entonces, claro, esto aquí tengo un tremendo MG. ¿Por qué? Porque esta distancia aquí, el LF es mucho más grande que esta distancia que está aquí, LMG. Ahora, claro, antiguamente se enseñaba que multiplicaban la fuerza por la distancia, qué sé yo. Aquí lo que está ocurriendo es que hay un equilibrio de torque, ¿no? ¿Ya? Eso es todo. Entonces, el torque que se hace a este lado es igual al torque que se hace a este lado. Entonces, aquí como hay más distancia, puedo hacer una fuerza chiquitita para tener el mismo torque y así puedo levantar esta cosa. ¿Ya? Entonces, nosotros aplicamos esa idea que contiene a todos los tipos de palancas. No sé si han visto algún libro antiguo de los años 60 de física, que tenían palancas tipo 1, tipo 2, no sé qué. Ya, no tiene esa cuestión, es pura parafernalia, así es equilibrio torque, ¿no? ¿Ya? Hagamos esto ahora, porque si se complicaban las palancas ya era un infierno. Entonces mejor uno hace la cosa sistemática y resulta siempre. Este es el ejemplo 3, dice, vamos a colgar una cosa, un letrero. Dice, la figura muestra un letrero luminoso de masa M, igual 40 kilogramos, que cuelga de una barra de masa despreciable, maldita masa. Ya vamos a hacer de masa no despreciable. ¿Ah? Aquí vamos a hacer una escalera, por ejemplo. ¿Ya? Dice entonces una masa M que cuelga de una barra de una horizontal con la ayuda de una cuerda. Entonces hay una cuerda que es eso que está acá. Y aquí hay un pivote ahí. Un pivote, si hago un zoom de esa parte, como la canción de Soda Stereo, ahí es una cosa así, ¿no es cierto? Es como que hubiera un pasador que agarra la cosa y esto puede moverse así, ¿no es cierto? ¿Se lo imaginan? Entonces, si yo corto esa cuerda, esta cuestión se va a caer
así. Entonces la cuerda está sosteniendo y está pivotado acá. ¿Ya? Entonces cuando hay un pivote de este tipo, eso tiene componente vertical y horizontal, la fuerza. Entonces me dicen, calcula la tensión de la cuerda y la fuerza ejercida por la barra contra la pared. Ya está. Entonces, eh, lo primero que vamos a hacer es definir cuál es el cuerpo rígido al cual le vamos a aplicar las condiciones de equilibrio. Entonces, va a ser de nuevo la misma cuestión. Una barra que tiene distintas cosas. Ese que está ahí, el cuerpo rígido. Entonces, a mí me gusta aislarlo. No porque sea mala persona, sino que es un método de calcular esto, ¿ya? Entonces, aislamos el cuerpo rígido. Y hasta ahora empezó a ver chistoso, disculpen lo fome, ¿eh? Ahí, ya. Eso. Y ¿qué fuerza actúan sobre ese cuerpo? Entonces, las fuerzas hoy día me dio por hacerla en celeste, no sé por qué. No sé si ustedes se dan cuenta que aquí está todo sin aceleraciones, así que si hay un objeto colgando, el peso de ese objeto es igual a la tensión de la cuerda, ¿ya? Porque está en reposo. Ahí. Eso no es cierto cuando acelera, pero cuando está en reposo o bajando con velocidad constante, el peso es igual a la tensión. Así que yo puedo dibujar, en vez de hacer la burocracia ahí con la tensión, yo creo que ustedes me creen que se transmite así. MG. El MG, el M, perdón, acá los datos aquí. M me dicen 40 kilogramos. Después hay una cuerda. Entonces la cuerda no está en el extremo, sino que está un poquito más adentro. Como ustedes pueden ver, ¿está cuánto más adentro? 30 centímetros. Entonces yo dibujo una fuerza con una inclinación, así, que es la tensión de la cuerda. Ya, a mí me ponen nervioso las cuerdas porque se me ocurre todo el rato hacer chiste con las locas, ¿ya? No, no es lo mismo la tensión de la cuerda que el nerviosismo de la loca y cosas así. Ya, pero no tengo que hacer chiste porque estamos grabando esto. Entonces, perdón, disculpen, me tenteo. El ángulo que está ahí es de 37 grados, le vamos a llamar ángulo teta, por supuesto, le vamos a hacer con letras. Teta es igual a 37 grados. Y T no lo conozco. T, eso quiero T, quiero calcular T. Entonces, faltan las fuerzas del pivote y los pivotes los vamos a modelar así. En vez de poner una fuerza cualquiera así, R de reacción, yo les recomiendo que esa fuerza R la escriban como una componente horizontal. No sé por qué lo estoy haciendo en morado, si dije que lo iba a hacer en celeste, ya, perdón. Una componente horizontal y una componente vertical. Entonces aquí estamos definiendo el eje vertical y horizontal así. Ya la reacción que hay ahí en el pivote hace una fuerza R igual a RH por itonco más RB por J. No necesariamente esa componente aquí, la flecha no es este número es la componente, así que el hecho de que la flecha la ponga para allá es como que pusiera el RH positivo, ahora me salió como examen de sangre, el RH positivo, y si lo pongo para allá es como que pusiera el RB negativo, perdón, positivo, ya que pusiera ambas componentes positivas. Pero si me sale alguna negativa, quiere decir que esta flecha es para el otro lado, ¿ya? Que sería, en el fondo, dibujar, la flecha está dibujando ese vector, sería y el otro ese vector. Esas son las flechas. Ya está. Entonces, es más práctico descomponerlo al tiro. Eso aprendí yo. Yo antes hacía toda la burocracia, escribir eso y después lo descomponía, pero mejor dibujarlo al tiro. Si a ustedes les parece. Si me alegan, no lo hago. Después, esto que está aquí, vale L chico.
L minúscula, para que no suene cubano. Ese. L chico, L minúscula, vale 30 centímetros. Y esta distancia que está acá, la voy a llamar L mayúscula. Salvo que ustedes quieran que le ponga el L mayúscula a, a toda la... Ya tal vez es más pedagógico. Y esto que está aquí es L mayúscula. Entonces, mirando la figura, ¿cuánto vale L mayúscula? Vale 150 más 30. Es decir, 180 centímetros. Ya está. Entonces, vamos a hacer el equilibrio. Entonces vamos a hacer el equilibrio de fuerzas. El equilibrio de fuerzas corresponde a escribir en el eje X, o si usted quiere, en el eje horizontal. Dígame, ¿Ya? escucho un poquito cortado, pero voy a ponerle la máxima Siempre vamos a atención. hacer equilibrio de fuerza. Si estamos en equilibrio, sí. En el caso, ¿por qué me pregunta eso? No entiendo bien qué está detrás de la pregunta. Ya. Es que Por- me saltó la pregunta que siempre en estos casos íbamos a trabajar con equilibrio de fuerza. Eso. claro, cuando veamos cosas con torque, ¿Se lo escribo mejor? eh, vamos a ver siempre las fuerzas en equilibrio. ¿Ya? ¿Ya? Eso. Va a quedar clarito porque Ya. cuando hay cuerpos rígidos Ya, porque van a estar en son fuerzas equilibrio. distintas que se tienen que... Sí, pues siempre se trabajan, si la pregunta es si se trabajan separados, sí, se ven las fuerzas, por ejemplo, aquí vamos a ver el caso en la parte horizontal, y después yo voy a escribir el equilibrio de torque. Entonces, el equilibrio de fuerza representa el equilibrio de traslación, es decir, que esta cosa, ¿dónde está? Perdón, estoy apretando mal los botones aquí. Ahí. Este objeto no se va a trasladar, o sea, no va a acelerar para alguna parte, porque podría acelerar así sin rotar. Podría irse para allá, así. Se va así, uy, para allá, ¿ya? Sin rotar. Y la torque hace que no rote tampoco, ¿ya? En principio podría rotar al mismo tiempo que trasladarse, e irse dando vueltas así. Eso es lo más general. Para nosotros no va a estar ni acelerando ni rotando. Sí, esa es la pregunta. Esa es la idea. Después en el otro semestre sí. Ya está. Entonces, veamos el equilibrio de fuerza. Entonces, Ya. equilibrio horizontal. De nada, pues. Voy a poner el chat por si acaso. Ahí alguien me habló en el chat. Pobre Daniel Aguayo, no lo pesqué. Quizás esa pregunta es de antes del recreo. Disculpe, Daniela. No sé si está ahí todavía. Ya. Entonces, No, Daniel. Daniel Lo que le dijo es que si podía corroborar el largo de L, pero ella lo corroboró. lo corroboró, correcto, sí. Sí, perfecto. Lo ideal es que ustedes corroboren y hagan las cosas, pero me pueden pedir a mí, entonces no hay problema. Vertical. Ya, entonces, ¿qué componentes de las fuerzas van en la dirección horizontal, o sea, en el eje X? Va el RH y la tensión tiene una componente en el sentido de la X, aquí en la dirección X, que sería negativa porque va en contra, ¿cierto? Es menos T coseno de teta. Y no hay más, así que eso da 0. Después tengo el RB menos, más, perdón, T seno de teta menos mg, eso es 0, equilibrio vertical. Y voy a hacer de otro color la parte de los torques para que se distinga.
Entonces yo no puedo calcular ni un torque, tengo que calcular el torque neto, por lo tanto tengo que calcular el torque de cada una de estas fuerzas, si no elijo un eje. Entonces lo primero que tengo que hacer es elegir un eje, rotación. Si no, no calculo nada. Entonces elijo aquí. ¿Por qué? Porque así me ahorro calcular el torque de esa y de esa que no las conozco. Voy a calcular ese torque y ese torque. Entonces el torque que hace este es positivo. En cambio el que hace el peso aquí es negativo. Entonces el torque que hace la tensión, voy a ocupar la cuestión de la cuestión perpendicular. Voy a calcular eso. Que sería T seno teta por la distancia entre el eje de rotación y el punto de aplicación. El punto de aplicación es S. Así que es L mayúscula menos L minúscula. Y el otro es menos mg. Aquí está perpendicular, así que solamente es la magnitud, que es mg. Ahí está el signo y la distancia es L mayúscula. Y eso tiene que dar 0. Y ahí estamos, listo. Tengo mi ecuación 1, mi ecuación 2 y mi ecuación 3. Entonces tenemos que calcular T, RH y RB. Entonces les dejo esa ahí un poquito, si tienen alguna duda, a ver si la alcanzan a chequear o a corroborar, como dice nuestro amigo Chili Willy. Voy a traer una foto de Chili Willy por si hay alguno de los presentes que no conozca a Chili Willy. Me refiero al original Chili Willy, no a Daniel Aguayo. Yo cuando tenía la edad de mi hijo, veía a Chili Willy con el pájaro loco. Por eso te eligió a Chili Willy y no al pájaro loco, Daniel. Ya. Entonces, después de este momento que tengo que rellenar, porque esta es la radio de la física, no puedo estar en silencio, para que ustedes vean las ecuaciones, sigo. Tal vez podría hacer un programa de radio yo, de física, ¿se dan cuenta? Tendría el programa menos sintonía de la historia. Ya, entonces yo tengo la ecuación 3. Voy a elegir la ecuación 3 y voy a despejar T, que no es lo mismo que T despejo. Despejo T. Entonces voy a copiar la ecuación 3, T seno teta. Voy a seguir con el color verde, esperanza. L menos L mayúscula, perdón, L mayúscula menos L minúscula, ahí. Y menos mg L mayúscula. Esa es la ecuación 3, ¿correcto? No retengo. Entonces, para despejar T, cosa despeja, no. Es mgl dividido por... Vamos a tomar las distancias frente a las trigonométricas, no sé por qué. No es tontera, no. L mayúscula menos L minúscula. Por ejemplo, es bonito escribir L mayúscula, L minúscula, pero para decirlo es súper incómodo. Es una mala elección de letras. Eso estoy cachando. Ya, pues yo eso lo puedo calcular. Entonces, T es igual a mg, era 40 por 9,8 por el L grande, que es 180. Aquí, como ustedes pueden ver, las unidades de las distancias de arriba se cancelan con las unidades de las distancias de abajo. Así que, en principio, yo debería hacer todo, podría ser en centímetros, en metros, en pulgadas, en lo que quieran, porque se van a cancelar. Pero como yo voy a trabajar con la masa en kilogramos y la aceleración de gravedad en metros partido por segundo al cuadrado, por una razón estética voy a pasar las distancias a metros, ¿ya? Entonces me queda 0,18 aquí. Dividido por L mayúscula menos L minúscula, que es 150, si no me equivoco, me quedo pegado, perdón. Entonces eso es 1,5. Y seno de 37, si no me equivoco. 37, ahí está. Entonces,
Bueno, yo voy a usar, porque yo soy de origen, yo soy físico, físico puro, digamos, no estudié ingeniería, ninguna de esas cosas, voy a usar 9,8. Pero si ustedes ocupan 10 en las pruebas, yo no tengo problema. Me complican para corregir un poco, pero no tanto, ¿ya? Así que les respeto la cultura ingenieril de usar 10. Levantó la mano el señor Rolo. Dígame, señor. Solo una consulta, profe. Arriba no sería en vez de 0,18 es 1,8. Claro, gracias, Rolo. Porque es... ¿qué tengo que poner? El L mayúscula es 1,8, por supuesto. Sí, Tiene toda la razón. Me equivoqué, por favor. Gracias. Casi siempre 180 centímetros es 1,80 m, ¿no es cierto? 1,8 metros, ya. Era para ver si están atentos. Así que Rolo tiene al tiro unas décimas extra en la prueba por estar atento en clase y los otros están puro comiendo ahí tomando café. Se me olvidó tomar mi café, entonces estoy cansado. Tengo que trabajar después. Ya. Ahí tengo eso dividido por 1,5 y dividido por el 0,37. Ahí acuérdense de cambiar la cuestión a grados. Aquí no se ocupan los famosos gradianes de los grandes topógrafos presentes. Entonces, 781, 64 me dio a mí. Ya, esa es la tensión del cable. Usted me dice si está bueno. Y ya, entonces, ¿por qué es interesante ese número al tiro? Porque les permite saber cuánta fuerza va a haber aquí, po, en el cable que está ahí, para sostener este letrero que quizás qué cosa está anunciando, ¿ya? Vamos a suponer que está anunciando algo positivo, no sé, aquí, por aquí es la solución de todo, ¿ya? Entonces ustedes dicen, pucha, ya, tiene que aguantar 781 newton, pongámosle 782. Eso es como 80 kilos, es el equivalente al peso 80 kilos. Por lo tanto, tienen que pensar que tienen que comprar una cuerda que sea capaz de aguantar una persona 80 kilos, para que aguante ese letrero. Acuérdense que el letrero pesa 40 kilos, pero la cuerda tiene que aguantar 80 kilos, ¿ya? Así es la física. ¿Qué quieren que les diga? Porque alguien podría decir, debo colgar una cuestión de 80 kilos con esta configuración. ¿De cuánto tengo que comprar la cuerda? Una cuerda que aguante 40 kilos. La va a colgar, pum, se va a cortar. Listo. Y se va a caer el letrero encima de alguien y se amarga la vida. Ya, perdón, hice una historia de esta cuestión. Ahora tenemos que ver la segunda parte, que es cómo vamos a empotrar esto aquí, ¿ya? Porque si ponemos una muralla muy penca aquí, qué sé yo, de volcanita, se va a hundir esta cuestión, pum, y se va a caer el letrero y va a matar a alguien, ¿ya? Entonces, habrá que poner una cuestión de titanio, o será suficiente con yeso, o qué sé yo. Entonces, veamos qué fuerza hay ahí, y para eso tenemos que resolver las ecuaciones 1 y 2, porque ya tenemos T. Entonces, de la ecuación 1, esta era ¿cuál era esta? La 3, ¿no es cierto? La de los torques. Entonces, de la ecuación 1, voy a copiarla de nuevo, ya, o se ve al tiro. RH es T coseno teta, se ve al tiro. Y eso es entonces 781,64 por el coseno 37, si no me equivoco. Y eso da 781,64 por 37 Me da coseno. 74,24. ¿Se da? 624,25. Sí, aproximé el 24. 245. Ah, Sí, lo como aproximó. lo Ya. aproximé. Sí, Estamos, 5. estamos de acuerdo. ¿Quién está hablando? No alcancé a ver. ¿Sonia? ¿Podría ser? No. No alcancé a cachar. ¿Quién está ¿Qué, hablando? profe? Sofía, perdón. Sonia. Sofía. ¿No?
Estoy viendo Sonia de lejos aquí, no veo nada. Ya, ya, Sofía, gracias. Entonces, estamos de acuerdo, Déjate excelente. café. Ponte los anteojos. Ya, entonces, el vertical ahora. Entonces tengo vertical, es mg menos t seno teta. Lo podemos despejar mental mirando eso, ¿no es cierto? Si estamos ya, estamos. Son las 9 de la noche, así que podemos estar aquí. Ya se me olvidó ya. Es mg menos t seno teta. Entonces es rd, es mg menos t seno teta. Así que el peso era 40 por 9,8 menos el 781,64. Así que se equivocan en calcular la tensión y le sale todo malo para abajo. Lo que ustedes llaman el famoso error de arrastre. Cosa que ustedes pueden ver que en ingeniería no es trivial, porque si calculan mal los números, después construyen la cuestión de cualquier material y se les va a romper, como pasó con el puente ese de Caucao y todo eso. Ya, entonces tengo 40 por 9,8. Voy a hacerlo por parte porque estoy muy cansado. 3,92. A ver si le gano a Sofía. Estoy nervioso que ella está haciendo más rápido que yo. 781,64 por el seno 37. Este me dio 470. Era más grande. 470,04. Así que me queda negativo. 392. Yo tenía la duda, por eso no le había dado el resultado, pero saqué dos veces y dije, qué raro, ¿puede dar negativo? Pero claro, porque es una componente. Es la componente de un vector. ¿Se fijan? El RH y el Ya. RB. Así que, ¿cuál es el problema? Los vectores Ujú. pueden tener las dos negativas ahí. Ya, así que no hay problema. En este caso, eso quiere decir que como el Cuando usted dijo y RB, yo lo había sacado, dije, no, no creo, quizás lo saqué mal. no, pero no sea insegura, ¿eh? Lo saco perfecto. Entonces es menos 78,4. Como 4 le da, me imagino, porque el mismo coma 4 Me de. había dado menos 781,64. 781,64 negativo. Ya. Creo, ¿no? Que Sí. depende cómo calculó Claro. el seno ese que está ahí. ¿O no? A mí me da menos 78,4. Ya. ¿Ya? Entonces podemos hacer estadística, pero Sí, 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 ahí sí. Que saqué, me puse todo, sí tiene razón. salvo que claro, yo le pongo seno, entonces salen como 500.000 decimales, no tantos, pero lo que sale aquí en la calculadora, en el iPhone 7 tengo yo. Sí, ¿Ah? Y esto salen harto. está en Newton. Ya, con un decimal o dos está bien, o sea, podrían poner 64,3. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a hacer ¿No que me queda tiempo? Sí, me queda hasta las 9 esta cuestión, ¿no es cierto? Puedo pasar incluso. Tenemos lo siguiente, hemos cambiado ahora esa cosa sin saber nada. Lo único que sabemos es lo que yo quiero colgar, que es re importante, ¿ya? Vamos a colocar masa de 40 kilos. No vamos a poder ahorcar a alguien, por ejemplo, aquí, sino que perdón, yo dije que nunca iba a decir eso, pero ya lo dije ya. No vamos a poner una persona, sino que un letrero de 40 kilos máximo, y vamos a poner la cuerda, tengo una cuerda de un largo que lo voy a amarrar con ese ángulo a esa distancia. Entonces, eso implica que sobre esta cuestión va a haber una fuerza para allá de 781 newton. ¿Cuánto era exactamente? 181,64. Aquí está el peso del letrero, que son casi 400, 392, si no me equivoco. Y las reacciones son, el RH me salió positivo, 624, entonces va a haber una fuerza del pivote para allá, que es de, perdón, no retengo, 624, como 25 newton, y el pivote va a estar haciendo una fuerza para abajo. Por eso no salió negativo, menos 78, entonces uno lo puede anotar, se lo imagina así. Ah, ya creo que. Coma 4.
Entonces, lo ponemos, como es una incógnita, lo suponemos que va hacia arriba, pero si me sale negativo quiere decir que va para abajo. Porque va a depender de cómo es la tensión, los ángulos, qué sé yo, para dónde va a ayudar el pivote, si va a ayudar con fuerza para arriba o para abajo. Yo le podría preguntar, por ejemplo, si me ocurre, así me estoy volando, ¿de qué ángulo aquí? Porque es el ángulo 37. ¿Qué ángulo tengo que poner ahí? ¿O existe un ángulo que pueda poner ahí para que la componente vertical sea 0, por ejemplo? Resuelva. Porque el pivote es medio debilucho desde el punto de vista de hacer fuerzas verticales, entonces mejor que haga pura fuerza horizontal. Entonces, ¿cómo tengo que colgar la cuerda para que me pase eso? Se me ocurre ese problema en este momento. Ya, en este caso, eso es lo que me da con como está el enunciado. Y aquí hay una sutileza en este problema, porque dice, calcule la tensión de la cuerda y la fuerza ejercida por la barra contra la pared. Nosotros calculamos la fuerza de la pared contra la barra o del pivote contra la barra. Entonces, la fuerza del pivote o ¿qué es lo que dice? La pared. Podemos considerar que el pivote y la pared son como equivalentes. La fuerza del pivote sobre la barra, voy a escribir como vector, es 624,25 por I menos 78,4 por J, poniendo un sistema de coordenadas así. ¿Ok? Entonces, la fuerza de la pared, no, la fuerza contra la pared, eso es, contra la pared ahora, es menos eso. Profe, Dígame. Sí, le no escucho. entiendo por qué X y no veo bien la. ¿Me escucha, Sí, le escucho. Estoy escuchando, esperando que me haga la pregunta. profe? ¿Sí? No entiendo la coordenada X, no lo logro ver en el dibujo. Ya. Estoy pensando cómo hacérselo ver. ¿Ya? ¿Me lo podría explicar? Pero claro, para eso estamos. Ya. Eh, ¿Desde qué perspectiva pues, está al revés? aquí está, así. Eso, Ujú, espérese. sí. Ya sé cómo explicárselo. Es G. Aquí está colgando el letrero. ¿Eso es lo que necesita usted? Aquí está la tensión de la cuerda. No, la coordenada X y. Eso estoy tratando de entender. Entonces, yo puse el eje Y, lo puse mirando para arriba. El eje Y lo pongo mirando hacia arriba y el eje ¿Ya? X a la Eso lo derecha. estaba. Sí, esa era la pregunta. ¿Ya? Eso es lo que es la ¿Ya? horizontal. ¿Y en el dibujo? Ujú, En este dibujo, aquí, así. sí. Entonces, la fuerza que hay sobre la barra es una cosa que va así. Porque el R es 624, me olvidó, 25, perdón. 25. Profe, una consulta. Sí. Sí, ¿No debería ser más 78 porque supone que la cuerda está arriba y la fuerza es para arriba, ¿no? Debería ser más 78, ¿no? no, po, porque Porque cuando está firmando, la cuerda está firmada en la pared, ¿no? Y está firmada está firmada en en la la parte de pared arriba, ahí. superior. ¿Eh? ¿No sería ahí, debería ser positivo? ¿Más 78 o nada que ver? No, pero yo estoy viendo la fuerza que hace el pivote aquí. El pivote, el fierro que está cruzando aquí, no sé si se imaginan la cuestión. Ahí está haciendo una fuerza para allá y una fuerza para allá. Pero esa fuerza para arriba me salió negativa, entonces en realidad está topando por arriba, digamos, es hacia abajo. No sé por qué se llena con un punto azul ahí. Es así, ese es el RB. El RH es positivo y el RB es negativo.
Yo puse los ejes así. El vertical lo puse mirando para arriba y el horizontal lo puse hacia la derecha. Esto es arriba y esto a la derecha. Ya. Es que como en el otro extremo el peso está al otro lado, entonces al hacer peso debería el pivote tirar hacia arriba. Bueno, no sé, es una... O sea, no, porque está compitiendo. Este de aquí está haciendo, tiende a hacer rotar esta cuestión para allá. Entonces hace que se tope abajo. Te está repartiendo para los dos, ¿no? Y este que está aquí lo tira para arriba, hace que lo hace rotar para allá, hace que se tope arriba. Entonces le gana la cuerda a este. Y por lo tanto, perdón, le gana el peso a este. Entonces este necesita que se tope. Espérate. Las posibilidades, cuando esto. Me quedó la escoba. Cuando me sale para abajo, quiere decir que el pivote está topando arriba, ¿no es cierto? ¿Se entiende lo que digo, no? Estoy haciendo como una micro, como que hubiera un perno que estaba en un hoyo. Entonces, ese perno se puede topar Yo no lo arriba o entiendo. abajo. Imagínate que es una cuestión así Ya. con un pasador Digo, el ahí. perno es largo. En el caso de que el perno fuera largo, tendría como un restante. ¿Ya? Claro, y eso está en un agujero que tiene un juego. Entonces, ahí voy a poner la barra. Ya. Entonces, esa barra, ese perno se puede topar arriba o abajo del hoyito. Entonces, si se topa arriba del hoyito, Ah, quiere decir que ya. esa fuerza es para Ya, creo que lo abajo. estoy Y si entendiendo. se topa abajo, quiere decir que es para arriba. Entonces, para que se tope abajo, esa cuestión como que tiende a rotar para allá, me da la impresión. Y si se topa arriba, es porque es como que le está ganando el peso. Es como el perno de la niña, po, como este caso. Te digo que la fuerza que hace el perno aquí es para abajo, porque esta cuestión se tiende a caer así. Entonces aquí la cuerda está ayudando, aquí no hay cuerda en este problema, entonces claramente el perno se fuerza para abajo. Pero si alguien estuviera amarrando aquí con una cuerda, podría hacer que el perno hiciera fuerza para el otro lado. No sé si me explico, que estuviera tratando de presionarse esto para allá, como en vez de salirse, como sacar la tapa, estuviera tratando de meterse el perno para allá. Eso es lo que no está Está haciendo pasando la aquí. fuerza hacia adentro para no salir. Si yo, Es si eso, yo ¿no? en vez de pararme con esta niña aquí, yo lo empujo de abajo esto, eso se tiende a meter aquí, al otro lado. Es como que estuviera tapando la botella en vez de destaparla. Sí. Entonces eso es lo que está pasando en este caso. Está ganando la fuerza de la cuerda, perdón, no, al revés, está como el perno, porque está hacia abajo. Entonces está ganándole este peso a la cuerda y le tiene que llevar un poquito el pasador ahí, con una pequeña componente para abajo. Para que fuera perfecto para mi gusto, es que eso no hiciera ninguna fuerza vertical y que me diera cero. Pero es re difícil achuntarle justo al ángulo y todo. ¿Ya? Perdón, ahí. Ya, no sé si se entiende. Es re importante que se lo imaginen, porque si no, es una lata esta cuestión. ¿Ya? Es calcular una ecuación, es como hacer álgebra lineal, bueno, no tiene ninguna gracia. ¿Ya? Entonces, la idea es entender físicamente qué cresta significa ese signo menos t. ¿Ya? Entonces, técnicamente, desde el punto de vista técnico-matemático, es que yo parto con una hipótesis de que son para arriba, las dos cuestiones. Las pongo ahí. ¿Por qué? Porque puse los ejes así. Y si una de estas me da con signo cambiado, es que va para el otro lado. En este caso, por ejemplo, si el RH es positivo, es que obviamente el muro está empujando para afuera, porque está sosteniendo, si esto fuera de goma o de chicle o de, no sé, de merengue, esta cuestión se mete para adentro, ¿no es cierto? Lo presiona, lo rompe. Entonces el muro hace una fuerza para la derecha, que es la que calculamos nosotros. Entonces, para concluir, esta es la fuerza del pivote o la pared sobre la barra. Y a mí me preguntan la fuerza de la barra sobre la pared. Es menos R. Es decir, es menos 624,25 por acción y reacción.
esa es la fuerza que la barra ahora le hace a la pared. Así que si ustedes quieren, ya me va a pasar un poquito, pero los que se quieren se van. Tengo la barra que está con la pared aquí, con el pivote famoso. Es importante dibujar el pivote porque hay distintas maneras de empotrar esto aquí, como se dice, ya en ingeniería estructural. Yo puedo tener empotramiento de apoyo simplemente con una componente normal. Aquí tenemos dos componentes, una horizontal y una vertical, o puede haber incluso un empotramiento más profundo con un torque extra. ¿Ya? Nosotros no vamos a ver ese tipo de empotramiento, yo no los conozco. Yo no soy ingeniero estructural, ¿ya? Me quedo igual de chueca la pared, me pido disculpas, ¿ah? Ya, lo siento. Voy a tratar de hacerlo ahí mejor. Ya está. Entonces, nosotros, el R es la fuerza que le hace la pared a la barra, que es una cosa así. Por lo tanto, la barra a la pared le va a hacer una fuerza de reacción así. Es decir, si yo tengo la tensión aquí y el peso acá, aquí está el MG, ¿no es cierto? Y aquí está T, con el ángulo teta, para allá. La barra se tiende a meter para arriba. Ya está exagerado aquí porque podríamos calcular cuánto es ese ángulo, ¿ya? Pero no me voy a demorar mucho. O sea, es la tangente, el alfa ahí, ¿qué es lo que es? La tangente es RB dividido por RH, ¿ya? No va a salir muy grande porque el RB es chiquitito, ¿ya? Así que está exagerado el mono. El alfa está aquí. Ese es el alfa, ¿no? No me equivoco. Lo he puesto por el vértice. Entonces, se tiende a meter para arriba. ¿Te fijas? Por eso da una componente para abajo del pivote, ¿ya? Bueno, no les voy a quitar más tiempo, estamos en la hora. Es interesante porque simplemente colgar un objeto de una barra pivotada con una cuerdita nos da para discutir otro rato, ¿ya? Así que es importante que ustedes se imaginen cómo trabaja esto. Ya, traten de hacerlo de nuevo, piénsenlo un poco y me traen preguntas la próxima clase, ¿ya? Ya me despido, que estén muy bien, ¿ah? Chao, chao. Chao, profe. Chao, que estén bien. Hasta luego, profesor. Adiós. Chao, profe. Profe, Chao. Sacó la Chao, chao. presentación. No me quedó claro por qué es menos R. Yo le Ya contesto. sacó la presentación. Yo la pongo, no, ¿cuál es el problema? Ahí está. Porque es por acción y reacción. Esta es la pared sobre la barra. O el pivote sobre barra. Y esta es barra sobre pared. Ya. ¿Ah? Entonces, cuando yo tengo dos cuerpos que interactúan, ese es el F1 sobre 2. Y este es el F2 sobre 1. Que es el principio de acción y reacción. ¿Sí? Entonces, el cuerpo 2 Ya. es ¿Es este y este porque es el el otro 1. era negativo? O sea, porque yo ¿Ya? definí el morado. Yo le puse R a ese. Y me dio con esa orientación. Yo lo puse para cualquier parte, lo puse para allá así. Y me dio que la componente vertical era negativa, con un eje así. Por lo tanto, yo puedo decir al tiro por acción y reacción que la fuerza sobre la pared es menos esa, como vector. Porque aquí, en el principio de acción y reacción, es F 2,1, ¿cierto? Es igual a menos F1,2. Y actúan sobre cuerpos distintos. Uno actúa sobre el 2, que es el que calculamos el R, y por lo tanto sobre el 1 hay una fuerza de reacción que igual me quedó chueco el ¿Ya? mono. ¿Ya? Son paralelas, digamos. Pero está sobre la pared ahora. Me quedó igual Porque de están chueco. opuestos por el vórtice. Claro, desde el punto de vista de los No importa, ángulos, profe, se si entiende. ese ángulo es ese es el mismo, digamos, ¿ya? Lo importante es que una es la fuerza sobre la barra, que es Sí. esa cosa, y la otra es la fuerza sobre la pared, que va para el otro lado. Es como que
la pared está empujando para la derecha Ya, y la ¿cuál es cuestión está uno y cuál es empujando. dos? El 1 es la pared y el 2 es la barra. ¿Ya? Y el 2 es la barra, ya. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se convence o no? Quiero que quede con... Sí, y ahora sí lo vi. ¿Lo vio? Está Ya, en orden. es como, claro, es como Sí, que, que si tú pones en contacto un objeto con un muro, el muro te hace una fuerza para allá, normal. Por lo tanto, el objeto le hace al muro una fuerza sí, de menos m. reacción. Así. En este caso no es horizontal, pues es así, chueca. Esa es la única diferencia. ¿Ya? Entonces, cuando tú empujas el muro, si tienes una pared al frente tuyo, el muro te va a hacer una fuerza a ti, pues tú lo sientes en la mano y tú estás empujando la pared. Nosotros calculamos la fuerza del muro sobre la mano. Sí, Eso es lo que calculamos. sí, ¿No es cierto? Ya está. Ahora sí, sí. ya. Me voy a retirar. Porque me están mirando feo aquí en la casa. Ya, creo Ya. que lo entendí. Lo voy a revisar y ver si encuentro videos en YouTube. Gracias, profe, por el tiempo extra. No, ningún problema, pues para eso estamos. No se preocupe. Ya, gracias a ustedes por la paciencia. Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Ya, busquen video y cosas y si tienen dudas me preguntan. Ya, yo voy a tratar de subir lo antes posible una guía de esto para que empiecen a practicar. Ya. Chao, chao. Sí, yo creo, profe, que le voy a mandar algunas dudas de la prueba. De las guías que están publicadas. ¿Eso? Dale, yo te las veo. Ningún problema. Hasta luego, profesor. Muchas gracias Bueno, por todo. ya, gracias. Chao.